¿Cómo están? Buenos días. Soy Joao Montoya. En esta oportunidad vamos a aprender sobre el programa de Microsoft Excel. ¿Ya? Eh, este programa se le conoce como hoja de cálculo o libro de cálculo. Es creado por la empresa Microsoft. Aquí podemos ver eh, el icono de Excel, ¿no? Es una X color verde. Bien, entonces el día de hoy vamos a conocer sobre el entorno de Excel. Vamos a ver desde la parte de arriba. Aquí arriba esta barra verde se le conoce como barra de título. Ahorita en la barra de título dice libro Excel, ¿no? Pero si nosotros guardamos nuestro archivo de Excel, va a aparecer ya no el libro 1, sino el nombre con que vamos a guardar nuestro archivo. Por ejemplo, archivo, guardar como. Vamos a ponerle un nombre de ejercicio 1. Vamos a guardarlo como ejercicio 1. ¿Está? Y te das cuenta que aquí arriba, en la barra de título, ha cambiado el nombre, ¿verdad? ¿Ya? Esta es la barra de título de Excel. A la mano derecha tengo el botón minimizar, maximizar y cerrar. Cerrar ventana, maximizar ventana, minimizar ventana. Aquí tengo unos botones de acceso rápido, el botón guardar, el botón deshacer, rehacer, y aquí tengo un menú para añadir otras opciones más a la barra de acceso rápido o directo. Muy bien, entonces abajo de la barra de título, aquí donde dice archivo, inicio, insertar, por cierto que va cambiando cada vez que elijo una opción. Esto de aquí es la barra de menú. Cada menú tiene sus opciones, ¿verdad? Su cinta de opciones. Por ejemplo, el menú inicio tiene una cinta de opciones que está agrupado por grupos. Portapapeles, fuente, grupo alineación, el grupo número, el grupo estilo, el grupo celda, el grupo edición. Igual, la barra, el menú insertar también está agrupado por grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo tablas, aquí tengo para hacer ilustraciones, complementos gráficos y otros gráficos más. Aquí tengo disposición de página, que está agrupado, su cinta de opciones, ¿no? Está agrupado en el grupo temas, en el grupo configurar página, ajustar área de impresión y opciones de la hoja. Bien, estamos viéndolo ahorita de una forma rápida, las opciones que tenemos en la barra de menú, ¿no? Y que cada menú tiene sus opciones. Estamos viéndolo de una forma rápida, ya cuando empecemos a trabajar los temas específicos, vamos a ir viendo para qué sirve cada opción, ¿no? Muy bien. Eh, Continuando, vamos a ver en esta parte de acá. Esta parte de acá se le llama celda activa. ¿Por qué celda activa? Porque muestra en qué celda nos encontramos posicionados. Por ejemplo, ahorita acá me está marcando que estoy en B2 y acá pues estoy en la columna B y fila 2. Si yo me muevo a otra celda, a otro rectángulo, va a cambiar. ¿Ve? C4. Cambió. Y así. La celda activa nos muestra en qué posición nos encontramos, en qué celda estamos. Aquí tenemos seguidamente este de aquí, es el botón fórmulas, el botón insertar función. Es para, eh, son funciones automatizadas que tiene Excel para hacernos las fórmulas más fáciles, ya están diseñadas, ¿ya? Por ejemplo, eh, a ver, vamos a hacerle un clic en insertar función y hay función de suma, resta y otras más, ¿no? Que ya vamos a ir viendo. Esta parte de aquí se le llama barra de fórmulas. Como su nombre lo dice, pues nos va a mostrar las fórmulas que se están empleando en las celdas de Excel. Supongamos que yo estoy en esta celda. ¿Qué celda estoy ahorita? Estoy en la D6, ¿no? D6, ahí me indica. Y si esta celda tiene fórmulas, pues me las va a indicar acá. Y si no tiene fórmula, me va a indicar lo que hay. Por ejemplo, ahorita me está indicando solamente que hay un número, nada más. Pero en este caso, por ejemplo, si yo quiero sumar esta celda más esta celda, la quiero sumar y que salga el resultado aquí. Entonces, siempre cada fórmula se inicia con el signo igual. Igual esta celda, ¿no? Más esta celda.
Le voy a dar Enter y voy a fijarme en la barra de fórmulas. Aquí me indica que es un número, nada más que la celda contiene un número, aquí también. Y aquí me está indicando que pues que esta celda está conteniendo una fórmula, por eso le llaman barra de fórmulas. Muy bien, vamos a continuar. Voy a borrar esto. Tenemos el campo de trabajo que está formado por columnas, que son las letras que están en forma vertical, y, y también tenemos a las filas que están representadas por números. ¿Ya? Cuando se nombra una celda, estás viendo aquí que primero se nombra a la columna C y fila 4. Quiere decir que esta es la celda C4. ¿Ya? Aquí estamos en la celda F7, columna F, celda 7. Muy bien, como te digo, Excel está formado por columnas, ¿sí? Y podemos hacer también operaciones entre columnas, que ya lo vamos a ver en otra clase. Las filas también podemos hacer operaciones entre ellas, ¿no? Poner una fila más pequeña, una más grande, por ejemplo así. Poner una columna más pequeña y bueno, son operaciones que ya vamos a ver en otro tema específicamente. Bueno, entonces estos son las columnas y estas son las filas. No te olvides, las columnas están representadas por letras. Por ejemplo, voy a pintar unas columnas, ¿ya? Voy a pintar dos columnas de amarillo y voy a pintar dos filas de azul. Dos filas de azul. Ahí está. Muy bien. Y aquí cada rectángulo se le conoce como una celda. Es una celda. Muy bien. Bueno, esto es el espacio de trabajo de Excel en donde vamos a ingresar información tipo dato, tipo texto, tipo numérico, tipo fecha. Vamos a ingresar datos con los cuales podemos hacer operaciones, podemos crear listas, tablas, operaciones matemáticas. No te olvides que al inicio te dije que Excel es una hoja de cálculo o un libro de cálculo, ¿no? Es para realizar operaciones en sus archivos, en sus hojas de Excel. En la parte de abajo aquí tengo la parte de etiquetas, puedo añadir hojas, ¿no? Esta es la hoja 1, voy a añadir otra hoja, hoja 2, hoja 3. Entonces, ahorita tengo un archivo con tres hojas, ¿no? Hoja 3, 2 y 1. Ahí está. En la parte de abajo aquí me indica el estado, que Excel está listo. Aquí tengo la barra de desplazamiento horizontal, ¿no? Y aquí desplazamiento vertical. Y aquí abajo tengo los modo vista. Tengo el modo vista normal, el modo vista diseño página y vista previa. Vamos a darle un clic aquí en diseño página y vemos cómo cambia la vista, ¿no? Aquí también, y cambia. Este es el normal, es en el que tenemos que trabajar, ¿no? Muy bien. Y luego también tenemos el zoom, acercar y alejar. Ahí está. El zoom para que puedas ver una vista más panorámica y luego para que veas una vista, bueno, pues mucho más cerca. Muy bien, en este video traté de explicar rápidamente las partes de Excel, ¿no? Y, y qué podemos hacer con Excel. Muy bien, se despide Joao Montoya. Será para la próxima oportunidad. Hasta luego, nos vemos.
muy poderosa, porque sanó a mi abuela en 2 ocasiones, orando, pidiéndole a Dios que la cure. Y a mí me llegó una palabra donde la fe mueve montañas, ¿no? Y sin fe nosotros no somos nada, ¿verdad? Y eso es lo que me gustaría compartir, ¿no? Porque la fe hace milagros, la fe te sana, la fe hace cosas increíbles en tu vida. Eso quería Amén. compartir. O sea, hay una palabra que yo quiero resaltar de lo que tú dijiste. A mí me llegó una palabra. ¿Sí? Aunque la palabra que te llegó es un término popular, ¿no es cierto? La fe mueve montañas, es un término popular, ¿sí? Pero tiene un fundamento bíblico, ¿no es cierto? O sea, donde dice, si tuvieras fe, le dirías a esta montaña, échate y será echada, ¿no es cierto? Solo que está expresado en términos populares. Pero, o sea, ¿por qué rescato esta frase que tú dices? Por lo que ya he venido insistiendo, ¿cierto? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y se queda grabada en nuestra mente y en nuestro corazón como una palabra rema, queda como la espada de doble, es más cortante que doble filo. Que cuando uno lo necesita, que cuando estás enfrentando a la adversidad, cuando estás enfrentando al adversario, entonces tú sacas esa espada, ¿sí? Sacas esa espada, esa palabra rema, esa palabra revelada, la sacas y la aplicas. Entonces tienes el resultado. Ahí es cuando se tiene el resultado. ¿Ven? Se tiene una Pastor, Cuéntame. Pastor, buenas noches con todos. Ya lo saludé a usted, pero una vez más, buenas noches. Quería que podría usted un poquito explicar el detalle de nuestra fe vence al mundo, pero ¿qué es la voluntad de Dios? En estos tiempos se ve muchas personas, entre comillas, muchas personas cristianas que mueren, y hay muchas personas, entre comillas, que son cristianas, vuelvo a repetir, recalcando, que se frustran ante la perfecta y buena voluntad de Dios cuando muere un familiar. Entonces, y cuando aplicamos nuestra fe, como usted lo acaba de enseñar, le pido por favor que pueda haber una aclaración sobre eso, ¿no? Entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es y cómo se maneja nuestra fe. Gracias. Wow, a ver. Ciertamente hay una voluntad general de Dios, pero hay una voluntad particular para cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando tú preguntas sobre este tema, la identidad que estamos atravesando en el mundo y muchas personas afectadas, yo soy parte de un grupo, de una red de pastores, y es una pregunta que también en mi comunión con Dios le he preguntado, ¿va? Porque a través de esta red, de este grupo, me entero de, wow, cuántos ministros de Dios han partido. Es literalmente sorprendente, y a veces podemos estar tentados a pensar, a concluir qué habrá pasado, qué pasó con este pastor, qué pasó con esta pastora, habrá estado en pecado, habrá estado mal, por qué fue infectado. Mira, la mente es muy ligera y vuela, y podemos estar tentados de sacar conclusiones, ¿sí? O suposiciones también, ¿no? Suposiciones también, ¿no? Entonces, yo creo que Dios tiene la última palabra en cuanto a... Y una vez leí una frase que me encantó y tiene de cierto, ¿no? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a decir, Dios tiene la última palabra. Pero yo creo que no solo tiene la última palabra, yo creo que tiene la única palabra. Amén. Entonces, mira, si Dios ve por conveniente, porque quiero decirles algo, chicos. Mira, la salvación no está en tela de juicio. Porque gracias a Dios, la salvación no depende de nada que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Sea bueno o sea malo.
sea bueno o sea malo. Porque si así fuera, es como que Dios nos asigna la salvación por la obra de Cristo Jesús, pero luego nosotros tenemos que ir pagándole incómodas cuotas mensuales, con buen comportamiento, con ofrendas, con diezmos, etcétera, etcétera. ¿Sí? No, eso no está en el plan de Dios. La redención es por la obra de Cristo Jesús en la cruz y por nuestra fe en él. Punto. ¿Okay? Entonces, esto que está pasando y que mucha gente ha sido afectada, pero la gran mayoría está saliendo adelante. O sea, la mayoría, yo creo que los hijos de Dios que tienen la fe fortalecida, miren, este virus tan publicitado, ha hecho tanto efecto en la mente, aún en los hijos de Dios, chicos, aún en ministros. Yo les comparto, yo que salgo a trabajar, yo salgo de casa más o menos 4 de la mañana, ¿sí? Todos los días. Paso dolores de espalda a veces, garraspera a veces, y déjame decirle que mientras voy hacia el trabajo, voy luchando con esos pensamientos, ¿sabes? Esos pensamientos te infectaste, porque mi trabajo es en contacto con gente, es moverme por diferentes sitios, paso por hospitales, y viene el dardo del maligno, te infectaste, ya fuiste. Entonces, inmediatamente yo tengo que sacar la armadura de Dios. ¿Sí me dejo entender? El escudo, sobre todo el escudo de la fe. Y digo, Dios no me ha salvado de tantos accidentes mortales para morir por esta maldición. No, ni hablar. Y gracias a Dios he superado los síntomas, los malestares. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente no está fuerte? Cuando la fe no está fuerte. Entonces viene un síntoma. La publicidad dice que esto está acompañado a veces de garrapera, dolores musculares, diarreas, y uno y lo otro. Y por ahí, por alguna razón, tomaste algo te cayó mal y se te aflojó el estómago naturalmente, y como tiene tanta información metida en la cabeza de este virus, ¿qué concluye la gente? Dice, wow, ya me contagié. Y eso es lo que busca activar el maligno. Activar la fe, el temor, que es la fe negativa, en eso. Y empieza a obrar. ¿Sí? Entonces, esta lucha la pasamos todos, los ministros, los hombres más ungidos, todos pasamos estas luchas, ¿no? Entonces, cómo actuamos, cómo rebatimos eso, va a ser resultado de cómo está nuestra vida. ¿Sí? Entonces, sin pretender juzgar lo que haya pasado con los siervos que ya partieron, ¿sí? De repente ya pues fue el tiempo de Dios, ¿no es cierto? Listo, ya está. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso de tener la mentalidad de Cristo y de tener mente de eternidad es de entender de que la muerte para el Hijo de Dios no es fracaso, es victoria total. La muerte para el Hijo de Dios no es ningún fracaso, es la victoria definitiva. Es la victoria definitiva. Es cuando Cristo Jesús dice, sorbida es la muerte en victoria. ¡Pum! Ya está. Ya fue. Pastor, esta semana falleció Jaime Muriel y fue tremendo. Para mí me impactó bastante el subtítulo que le puso a poder morir. Me gradué. Y creo que esa es la fe que puede uno tener en estas situaciones. Pero esa es una declaración de un hombre que está confiado en Dios, que aún su partida física, su partida terrenal está en las manos de Dios. Ya está. Me gradué, chicos. Celébrenlo, por favor. ¿No es cierto? La graduación es para celebrar, ¿verdad? Es verdad, la esposa, los hijos, si yo fuera parte de su familia, me quedaría triste. Es natural. Lloraría incluso, ¿sí? Porque ya no lo voy a volver físicamente. Pero luego la fe fortalece, emerge y fortalece. No, lo voy a volver a ver. Es un asoleo nada más. Amén. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe, chicos.
necesitamos. Y ya lo dije hoy, y lo voy a seguir haciendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no estás meditando, si no estás escudriñando, si no estás leyendo la palabra de Dios, a través de escuchar, a través de leer libros, etcétera, etcétera, también, porque todo eso sirve, entonces tu fe simplemente vas a tener la fe que vino como don. Pero esa fe hay que fortalecer, hay que nutrir. Amén. Pastor, buenas noches. Disculpe, Hola, hijo. Miguel Huarcaya. ¿Qué tal, hijo? Acá, pastor, escuchando el tema. Pastor, quería hacerle una pregunta, una consulta que he tenido. ¿Es verdad que la fe nos ayuda a tener la mente de Dios, de pensar positivo? Pero paralelo a eso, la Biblia también nos habla del tema de cuidarnos, el tema de tener hay un Proverbios donde dice el sabio teme y se aparta del mal, ¿no? Claro. Y entonces, no sé hasta qué punto mantener un equilibrio entre la fe y la prudencia va a llevar a que muchos nos cuidemos. ¿Por qué le digo? Porque yo me he encontrado con muchos hermanos en la iglesia, en la calle, algunos andando sin mascarilla, algunos andando sin protección, y cuando uno les comenta, varón, el tema, el argumento es, Dios me protege, la sangre de Cristo, y como que de alguna forma es verdad que nosotros influimos fe, motivamos a que la gente tenga fe, pero me parece que también tiene que estar el punto de decirle, ¿sabes qué? Protégete, ¿no? Hay algunos que tienen una postura de que todo esto es parte de una conspiración, de un ente mundial. Hay otros que no, pero yo no sé hasta qué punto nosotros deberíamos manejar el equilibrio entre la fe de confiar en que Dios nos va a proteger y la precaución de cuidarnos, y porque sabemos que este virus es real, a algunos no le afecta, a algunos le afecta, y mi pregunta era, ¿qué tiene que ver la precaución, o hasta qué aspecto, hasta qué límite la fe nos alcanza, y hasta qué punto nos alcanza la precaución? ¿Por qué? Porque cuando en Éxodo hubo el ángel de la muerte, Dios les dijo, métanse a su casa y no salgan hasta que pase el ángel de la muerte. Y si uno, por mucha fe que tenía, por mucha creencia que tenía, si salía de ahí, sabemos de que murieron las personas. Entonces, ahora nosotros, es verdad, debemos tener protección. Quizá el gobierno está exagerando, pero ¿hasta qué punto, pastor, uno tiene que mantener un equilibrio entre la fe y la prudencia? Esa era mi pregunta. Amén. Gracias, hijo. Bueno, ustedes que me conocen saben que siempre he propuesto, siempre he predicado sobre la importancia del equilibrio, ¿cierto? Los extremos no son muy saludables, ¿ok? Entonces, vamos por partes de lo que te he entendido. Si por ahí algo no te entendí claramente y no estoy respondiendo lo que has preguntado, hijo, me dice, pastor, este es mi sentido de pregunta, ¿ok? A ver, primero, la prudencia es un consejo de Dios, es una palabra de parte de Dios. Dice, el sabio ve venir la tormenta y se esconde. ¿Okay? Ciertamente lo que tú dices es cierto. Cuando vino el ángel, ojo, cuando vino el ángel, la gente tenía una palabra de parte de Dios, ¿no? Le dijo, no salgan. Fue Dios quien les dijo, no salgan. ¿Okay? Entonces ya, con una palabra de parte de Dios y no hacerle caso, ya pues uno se expone a la consecuencia, ¿no? Entonces, el virus, tú ya lo dijiste, el virus es real, no hay forma de negarlo, sus efectos son notorios,
como también es cierto que le han hecho mucha exagerada publicidad, porque es menos letal que otros anteriores que han aparecido y que hasta hoy afectan a la humanidad. ¿Qué hay detrás? ¿O hay un interés de establecerse un nuevo orden mundial? Está escrito en la palabra de Dios. Yo lo he compartido con ministros de Dios, diciendo a veces orar de que eso no se establezca. Estaríamos perdiendo el tiempo, porque lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir de todas maneras. Lo que tal vez tendríamos que orar y preguntar es si este es el tiempo. Si este es el tiempo para que se cumpla esa palabra, ¿no? De que eso que en algún momento se va a cumplir, se va a cumplir. Yo creo que desde el principio, los discípulos siempre, mira, yo tengo más de 30 años caminando con Cristo, y ya cuando yo nací en Cristo, ya existía la frase, prepárate, Cristo viene, ¿no? Y continúa hasta ahora, ya han pasado 30 y tantos años. ¿Cuántos más pasarán? No lo sé. No me preocupa, porque ciertamente confiado estoy en el Señor, ¿no? Que Él sabe cuándo y por qué y cuándo. Amén. Entonces, aquí tenemos que tener un actuar sabio, basado en la palabra de Dios, que dice, si tú tienes fe para comer carne, pero tienes a tu hermano que no tiene la fe para hacerlo, entonces tú resérvate ese privilegio, resérvate eso, no lo hagas delante de él para no afectar a tu hermano. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo fe para salir sin mascarillas, si yo tengo fe, no voy a ser afectado por el virus de ninguna manera, porque creo en una palabra que dice que ni lo que huele de día ni lo que huele de noche me alcanzará, y yo lo creo, ¿ok? Perfecto, excelente, gloria a Dios. ¿Sí? Pero si hay una normativa, ¿cierto? Yo lo he dicho, yo lo hago por la normativa, ¿sí? Yo lo hago por amor a los débiles también, ¿cierto? Y por eso es que en algún momento se corrigió la doctrina de la superfe, ¿no? Porque a veces podemos polarizarnos, pues, lamentablemente pasa eso, ¿sí? Entonces, si tú tienes la fe y tienes la mente fortalecida, la fe fortalecida, pues, no, yo creo que no necesito. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes en el hecho de que no todos pueden tener la fe que uno tiene o que tú tienes, ¿sí? Y tenemos que entender eso, ¿sí? Entonces, y la palabra, ya lo dije, la palabra dice, ¿sí? Por amor a los débiles, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado en eso, tengamos la prudencia del caso, ¿sí? Yo cuando comparto, ¿sí? Comparto el panorama, ¿sí? ¿El objetivo cuál? El objetivo es guardarnos del temor, porque es verdad, el caldo de cultivo, el terreno apropiado para que el virus tenga el efecto que han planeado, que han diseñado, es el temor, porque el temor trae angustia, trae aflicción, trae desánimo, trae depresión y baja las defensas. Todo eso ocurre físicamente, pero ¿dónde se inicia? Se inicia en la parte emocional, se inicia en la mente. Por eso es que el efecto de la palabra de Dios también se inicia en la mente. ¿Sí? Se nutre la mente, se nutre el ánimo. Por eso la palabra dice, el de buen ánimo, dice, el buen estado de ánimo es remedio de todos los males. ¿Por qué? Porque el buen ánimo fortalece el sistema inmunológico. El buen ánimo fortalece y activa las defensas diseñadas por Dios en nuestro organismo, ¿sí? Y las repele, pelea, lucha, aún con los malestares, y vence. Por eso esta palabra, que es la punta del iceberg, pero que tiene un fundamento sólido en Dios, que dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el Señor, en su palabra. ¿Ven? Pero sí necesitamos tener la prudencia del caso para poder, por amor al prójimo, ¿cierto? Ser prudentes en eso. ¿Ven? No todos tenemos la misma
fe fortalecida. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice que el mayor tiene que servir al menor, tiene que ayudar al menor. Una vez más insisto, si tú dices, no, comer esta carne no me va a hacer daño, y tu hermano menor dice, no, no lo comas, por favor, te puedes morir. O sea, no podemos decir, no, sí, vas a ver, lo como y no muero. No, tranquilo hermano, no te preocupes, ya, listo. Paso el bistec a un lado, lo dejo, ¿qué cosa quiere que comamos? No, solo verduras, listo, vamos a comer verduras. Ya está. ¿Sí me dejo entender? Amén.